Hola chicos, muy buenos días. Vamos a comenzar igual que siempre, pasando la lista, ¿ya? Ofranica, la Ofranica contesta a través del chat. Dante, Presente. muchas gracias Dante. Gracias Ofranica. Joan, Presente. gracias Joan. Kevin, Presente. gracias Kevin. Antonella Tapia, Presente. gracias. Pía, muchas gracias Pía. Catalina, gracias Catalina. Ya. Chicos, le voy a presentar la guía, pero si se dieron cuenta, hoy se conectaron poquititos. Me imagino que como es temprano y estamos recién otra vez retomando la semana, me imagino que es por eso. Pero como somos poquititos, significa que todos debemos contestar. Les voy a presentar la guía, la vamos a trabajar juntos, pero lo ideal es que si no sepan la respuesta, me digan tía no sé, ya, y si pueden abrir el micrófono, lo hacen a través del micrófono y si no, a través del chat. Ya recuerden que el chat no es para jugar, es para resolver dudas, para contestar en caso de que se les haga una pregunta y la idea es que siempre, siempre, siempre ocupemos el micrófono, que es lo más práctico para los que puedan ocupar el micrófono. ¿Ya? Que ahora les voy a compartir la guía. Me avisan si es que ya pueden verla. Yo la veo. ¿Sí? Ya, maravilloso. Ya chicos, entonces el objetivo de la clase de hoy es seguir analizando algunas narraciones, profundizar en la comprensión e identificar cosas importantes sobre los personajes, ¿ya? Recordar que los personajes tienen las acciones principales que nos hacen comprender la historia. Entonces, en esta clase leeremos el cuento Fray Perico y su borrico, identificando las acciones principales del relato y explicando cómo influyen en el desarrollo de la historia, explicando las actitudes y reacciones de los personajes de acuerdo con sus motivaciones y las situaciones que viven. ¿Qué son los personajes? ¿Quién me podría decir qué son los personajes? Chicos, vamos a ver, Joan. Si no contestan o no dan luces de que están en la clase, yo los voy a ir sacando de la clase, porque si van a estar sin hablar, sin participar, sin contestar, no Profe, podemos trabajar. si no contesté es que no pude ver su pantalla porque estaba intentando ver lo que compartió la guía. Ah, ya, muy bien. ¿Pero la ves ahora, Kevin? Sí, sí, ya la veo. Ya, muchas gracias. Le estaba preguntando al Joan, quiero saber qué pasa con el Joan que no contesta. Sí. Joan, gracias por contestar. ¿Qué son los personajes? ¿Qué crees tú que son? Recuerda que no hay preguntas, o sea, respuestas malas. Es lo que tú creas. ¿De qué? En general, si yo te digo, por ejemplo, tú me estás contando una historia o me cuentas un cuento y yo te digo, ¿y qué son los personajes? ¿Tú qué me contestarías? Personajes animados. Ya, pero ¿qué son? ¿Por qué son importantes? Porque van con... Porque son la clave de la historia, porque sin ellos no se Muy, desarrollaría la historia. muy bien, Anto, muy bien, Joan. Las dos respuestas están buenas y las dos se complementan. Si las juntamos, tenemos la respuesta, porque son en base a ellos que se hace la historia, ¿ya? Independiente sea el personaje que sea, en base a ellos se hace una historia, por eso es que se le da un nombre, en este caso el personaje sería Fray Perico,
¿Ya? ¿Cómo se puede describir un personaje? ¿De qué forma lo podríamos describir? ¿Debo anotar la respuesta ahí? Sí. Ah, sí, la voy a anotar, sí, ya. La voy a anotar entonces. ¿Qué son los personajes? Son seres en los cuales está basada la historia. ¿Ya? Sin ellos no habría nada que relatar. Esa es la respuesta. ¿Y de qué forma podríamos describir a un personaje cuando yo les digo, descríbame un personaje? ¿De qué forma le pido que me lo describan? ¿Quién podría contestar eso? ¿De qué forma se solicita normalmente que describan un personaje? De sus características. Muy bien, sus características, y las características las podemos separar en dos rangos, ¿cierto? ¿Quién se acuerda? Las características las podemos separar en dos. Tenemos las características y las otras que son de qué forma. O cuando les pido que describan algún compañero, o cuando tienen que describir cualquier cosa, lo separamos en dos ámbitos. Uno es la forma en cómo es por dentro el personaje y la otra es cómo es por fuera. ¿Y a eso cómo le llamamos? Física y psicológicamente. Muy bien, física y psicológicamente. Entonces, ¿cómo se describe un personaje? Desde sus características físicas y psicológicas. Okay, ahí está. Desde sus características físicas y psicológicas. Entonces, acá este pequeño texto nos dice, los personajes son seres ficticios que participan en una narración. Estos realizan las acciones del relato o son quienes reescriben sus efectos. A medida que la narración avanza, vamos obteniendo información sobre ellos a partir de las acciones que realizan, lo que dicen o piensan y lo que otros, incluyendo el narrador, opinan acerca de estos personajes. Las características de los personajes pueden aparecer tanto explícitas como implícitas, o sea, que están ahí escritas detalladamente o que te da a entender cómo puede ser el personaje. ¿Ya? Generalmente se usan adjetivos calificativos para informar sobre las características físicas y psicológicas. Las características físicas corresponden a los rasgos físicos como estatura, color de piel, de pelo, etc. Por ejemplo, pelo cano, ojos verdes, menuda, musculoso, etc. Y las características psicológicas corresponden al carácter, la personalidad o la forma del ser del personaje, que podemos reconocer a través de descripciones directas o de sus gestos, actitudes, reacciones o acciones. Por ejemplo, enojado, alegre, quería estar solo, regalaba dulces a todo el mundo. Entonces, con esa frase nos da a entender cómo es el personaje en su forma psicológica. Por ejemplo, si yo les hablo de un niño que golpea a todo el mundo, ¿qué da a entender eso? ¿Cuál sería esa característica psicológica del niño? ¿Enojado? Muy bien, enojado. ¿De qué otra forma podríamos describirlo? Es un niño enojado. ¿Quería estar solo? Ya, también puede darse a interpretar que quería estar solo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué decimos normalmente cuando un niño pequeño le anda pegando a otros niños pequeños? Oye, ¿ese niño qué es? Pesado. Pesado. Muy bien, pesado. ¿Qué otra forma podría ser? Que de hecho los adultos lo ocupan mucho. Matón.
Podría ser, ¿Es una palabra dice, fea? ¿Es una palabra que podemos decir? no, es una palabra que pueden decir, obviamente. Cuando digo, yo Que no los quiero que te adultos juntes dicen, con ese niño porque ese niño es muy, Burlesco, ¿cómo se dice? sí, podría ser. imbécil. No, no es esa la palabra. Es peleador. Peleador. Ya, sí, cuando un ¿Y usted niño golpea a los ha otros, visto a un adulto usar esa palabra? Mi niño ha visto mucho peleador, Karate Kid. sí. Sí. Peleador, sí. Mire que hay algunos adultos que dicen otras cosas. Ah, sí, pues, pero obviamente estamos hablando de palabras que se pueden decir, que no son ofensivas. Entonces, cuando un niño golpea, anda golpeando a todo el mundo, uno dice, oye, qué peleador ese niño, yo no quiero que te juntes con ese niño. Porque su actitud, a pesar de que no esté escrito en el lugar, te da a entender. Ya si uno dice a un niño que golpea a todo el mundo, te puede dar a entender que está enojado, que quiere estar solo, que, que otra cosa, que burlesco, etcétera. Entonces, eso que no está descrito, no te dice el niño peleador o el niño mal genio, te lo da a entender a través de sus actitudes. Entonces, las características psicológicas de los personajes normalmente están descritas así en los textos. Lo que dice ahí es lo que te da a entender cómo es. O si, por ejemplo, dice que un personaje es capaz de levantar una mesa, ¿qué característica física podría tener ese personaje? Fuertes. Que es muy fuerte, muy bien, que es musculoso. Entonces, las características físicas o psicológicas de los personajes son las que a veces están más implícitas en el texto, donde no los dice realmente cómo son, pero sus actitudes, su forma de ser nos da a entender de cómo podríamos nosotros describirlo. Obviamente que esto también es subjetivo, porque si yo puedo ver un niño que golpea a todo el mundo, para mí a lo mejor es un niño enojón, para otro es un niño peleador, y para el otro es un niño que es egoísta. Entonces, cada uno tiene su forma de interpretar lo que el texto me está diciendo, pero obviamente todo nos va a llevar quizás a lo mejor a varios adjetivos calificativos que se parecen entre sí, que son similares. A lo mejor no vamos a ocupar el mismo, pero sí vamos a ocupar varios que son parecidos. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ir a trabajar con estas cosas. Vamos a leer el texto, que fue muy bien como lo decíamos al principio, que se llama Fray Perico y su borrico. Va a partir leyendo el Dante, por favor, hasta el primer punto aparte. Vale. Desde el primer día, Fray Perico quiso ser un buen fraile y se puso a hacer lo que hacían los demás. Ahí no. Sí. No, pues hasta el primer punto aparte. Punto aparte es cuando se separa el texto. Sacaban el rosario a sacar el rosario, se rascaba una oreja. Fray Perico se rascaba una oreja, estornudaba Fray Olegario, Fray Perico estornudaba, guiñaba el ojo Fray Ezequiel, él también los guiñaba. El padre superior le regañaba por estas tonterías, pero no se podía con él. ¿Hay nomás o más? Sí. Voy a continuar yo. En la mesa observó que el abad, para hacer penitencia, tiraba la comida debajo de la mesa, y Fray Perico la tiraba también. El gato de los frailes estaba gordísimo. Una noche, estando todos los frailes roncando a pierna suelta, soltaron unos gritos. ¡Me muero, me muero! Todos los frailes aterrados saltaron de sus lechos y el padre superior preguntó, ¿quién se muere? Fray Perico. ¿De qué te mueres? De hambre, contestó muy colorado. El padre abad mandó a Fray Pirulero poner la mesa y dijo, ea, vamos todos a cenar. Yo también tengo hambre.
Comieron todos a medianoche y el gato se despertó y comió también. Como Fray Perico no sabía hacer nada, los frailes le dieron una escoba. El frailecillo la tomó y empezó a barrer el convento de arriba abajo. Barría sin serrín y levantaba tanto polvo que a veces no se veían a los frailes en el pasillo. Fray Olegario, el bibliotecario, que tenía asma, tosía y tosía. Los frailes temían que se partiese por la mitad. Echa serrín, Fray Perico, echa serrín. Fray Perico echaba serrín por todos sitios, por las paredes, por las sillas, por el techo, por las camas, por los platos. No se podía con él. Vete a la cocina y ayuda a Fray Pirulero. Lo primero que hizo Fray Perico al llegar a la cocina fue tropezarse con un barreño y caer de cabeza en el cubo de fregar el suelo. Fray Pirulero lo regañó y lo puso a pelar patatas. Aquel día había judías con patatas. Ten cuidado con las judías. Fray Perico, pela que te pela patatas. Contaba cuentos al gato que mientras tanto se comía las sardinas de una fuente. Las judías empezaron a quedarse sin agua, sin agua, sin agua. Los frailes que estudiaban alargaron la nariz, la nariz, la nariz y dijeron: «Se están quemando las judías». Bajaron todos corriendo a echar agua, pero ya era tarde. Las judías negras como el carbón echaban un humo como una locomotora. «¿Qué comeremos hoy?», dijeron los frailes. «Sardinas solo», dijo el padre superior. «Se las ha comido el gato», dijo Fray Perico. «Comeremos pan a secas». Fray Perico se puso muy colorado y Fray Pirulero lo regañó y lo castigó de rodillas de cara a la pared. Al gato lo encerró en la carbonera. El padre Nicanor echó a Fray Perico de la cocina y dijo a Fray Cucufate: «Desde mañana Fray Perico te ayudará a dar vueltas a tu chocolatera». ¿Ya? Este es un fragmento de este texto que se llama Fray Perico y su borrico. Entonces, ahora vamos a contestar las preguntas que aparecen aquí. A ver, ¿a quién se le ocurre qué significaba para Fray Perico ser un buen fraile? Según lo que leímos de este texto. Que limpiara todo. Ya, puede ser. ¿Qué hacía él siempre que lo mandaban a hacer algo? Hacer tonteras. Por ejemplo, decía que si el padre tomaba el rosario, ¿qué hacía él? También lo tomaba. Ya, entonces si uno barría, ¿qué hacía él? También barría. Entonces, ¿qué podríamos decir que para él, qué significaba para él ser un buen fraile? Imitar las cosas. Imitar las cosas, muy bien. Para él ser un buen fraile era repetir e imitar todo lo que hacían los demás. Y eso lo hacía muchísimas veces. Entonces, ¿qué significaba para Fray Perico ser un buen fraile? Repetir todo lo que hacían los otros frailes, estuviera bien o mal. Entonces, todo lo que hacían los demás, él lo repetía, estuviera bien o mal, él lo hacía. Pensaba que de esa forma él era un muy buen fraile. ¿Por qué Fray Perico sentía que se moría? Porque tenía hambre. Muy bien, porque tenía hambre. ¿Y cómo lo solucionaron? Comieron a medianoche. Muy bien, todos comieron a medianoche. ¿Qué pasó cuando empezó a barrer?
Levantaba el polvo. Muy bien, levantaba polvo. ¿Y qué pasó cuando levantaba polvo? ¿Qué le decía a los demás? Decían, Fray Perico, echa. Serrín, creo que decía. Muy bien. Entonces levantaba polvo, así que los demás le pedían que echara serrín, ¿ya? Para que obviamente así no levantara polvo. ¿Por qué se quemaron las judías? ¿Quién quiere saber por qué se quemaron las judías? Porque supone- estaban atentos a pelar patatas. Tenía sed. Ah, sí, Ya, también eso. Que se le estaba acabando el agua. muy bien, porque echaron a cocer las judías con las patatas, se echaban a cocer juntas, pero le echó tantas patatas que el agua se acabó y eso provocó que las judías se quemaran. Así que, ¿por qué se quemaron las judías? Porque Fray Perico le agregó muchas patatas y se descuidó y así se quemaron. No te preocupes, Joaquín, ya me habías avisado que iba a llegar tarde. Voy a Profe, aprovechar. Dime, Kevin. ahí dice levantar el polvo, así que los demás le pedían que echó serrín o Ah, echara. echara serrín. Llegó el Joaquín y también voy a anotar al Johans, que también llegó después que ya había pasado la ¿Qué? lista. Por lo compro película, el chocolate, la película que Ya. ¿Qué creen que ocurrirá con Fray Perico en la chocolatería? Kevin. No, profe, perdón, es que como el audio estaba prendido, intenté apagarlo, pero Ah, ya, no te estoy pensando en preocupes. otra cosa. ¿A quién se le ocurre qué va a pasar con Fray Perico en la chocolatería? ¿A quién se le ocurre qué podrá pasar con él? Porque ya vimos qué pasó con él en el comedor, qué pasó con él en los pasillos, qué pasó con él en la cocina. Ahora, ¿qué podría pasar? Ya, lo ideal es que abran el micrófono porque en el chat a veces no alcanzo a leer todo, ¿ya? Pero leí que la Anto puso, no sabe, pero que nada bueno. ¿Por qué crees que nada bueno, Anto? ¿O alguien más que quiera opinar, agregar sobre eso? Porque ya pasaban muchas cosas en la cocina. Porque le pasa cosas malas y siempre Sí. se manda en barro. Usualmente es eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué creen que va a pasar en la chocolatería? ¿Ustedes creen que lo va a arruinar también? Yo creo que va a hacer explotar una máquina que genera chocolate. Ya, puede Se va a ser. comer el chocolate. Se va a comer el chocolate. ¿A quién más se le ocurre otra idea de qué podría pasar con Fray Perico en la chocolatería? Casi polvo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Se le ocurre otra idea? Joaquín, Pía, Kevin. Destruiría toda la fábrica. Destruiría toda la fábrica, sí, también podría ser. Entonces, O bueno, destruiría el barrio. esa respuesta es libre. Cada uno a través de su imaginación la puede contestar. Ya yo voy a poner una respuesta general, que es más o menos con lo que ustedes me están diciendo. Entonces la respuesta es, seguramente arruinaría la labor que le den, ya que solo repite
lo que los demás hacen. Y no piensa Tía, la otra pregunta no la entendí, que yo tengo la guía. cuándo deben parar. ¿Cuál no entendiste? ¿Qué pregunta? La que viene, la F. Ahora la vamos a ver. Entonces, bueno, yo puse una respuesta general, pero ahí ustedes, por ejemplo, ponen, yo creo que se mandaría una embarrada, yo creo que explotaría la chocolatería porque siempre ahí ustedes dan sus justificaciones. Ya yo puse aquí, seguramente arruinaría la labor que le den, ya que solo repite lo que los demás hacen y no piensa cuándo debe parar. ¿Ya? Vamos a ver la siguiente. Fray Perico imitaba todo lo que hacían los otros frailes. ¿Qué sugiere esto acerca de la personalidad de Fray Perico? O sea, ¿qué creen ustedes de una persona que solamente repite lo que hacen los demás sin pensar si eso está bien o está mal? ¿Qué podríamos decir de una persona que solamente imita lo que hacen los demás? ¿Sería muy copión? Ya, copión, como dice el Joan, puede ser. ¿Por qué creen que existen las personas copionas? Porque quieren ser con... Ay, no se me olvidó nada. Puede que sea porque quieren caer bien. Ya. ¿A quién más se le ocurre? Sería como ser esa misma persona. Porque Como le quiere está ser esa copiando. misma persona, ya, muy Sí, bien, también puede ser. Por ejemplo, ¿por qué creen que algún compañero les copia en una prueba? porque quiere sacar un 7, pero igual no saca. Porque quieren sacarse una mejor nota. Y eso, ¿por qué lo harán? ¿Él se sentirá seguro de lo que sabe si me está copiando en la prueba? Porque él no está seguro de sus respuestas y las va a copiar a otra persona para ver si esa sí está segura. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué me da a entender a mí de la personalidad de Fray Perico? Entonces, si él copia todo lo que hacen los demás. ¿Es un hombre seguro? Muy bien, Joaquín Yanto, es una persona insegura, que no está seguro de lo que está haciendo está bien, es una persona que necesita la aprobación de los demás, por lo tanto, él cree que copiando lo que hacen los demás está bien. Entonces, ¿qué me da a entender de la personalidad de Fray Perico? Que era una persona muy insegura de sus habilidades o deberes. O sea, era una persona muy insegura y eso lo llevaba a imitar todo lo que hacían los demás. Entonces dice, ¿estas características de Fray Perico son relevantes en el relato? ¿Ustedes creen que es relevante? Sí. ¿Y por qué serán relevantes? No sé. Por ejemplo, si decimos, ¿de qué se trataba el texto? ¿Cuál era el título? Partiendo por eso. ¿Cuál era el título del texto? ¿Quién se acuerda? ¿Eh? ¿Cómo se llamaba el texto? Fray el Perico. Fray Perico, muy bien. Entonces, si hablamos de las características de Fray Perico, ¿por qué serían relevantes en el texto? Ya dijimos que no sabía barrer, no sabía cocinar, no sabía hacer nada, ¿cierto? Y la historia me cuenta cosas sobre él. Entonces, ¿por qué el que me cuente esas cosas son importantes? ¿Qué provoca eso, el que me cuente algunas cosas? ¿Misterio? Ah, Puede ser. Que sepamos más sobre Fray Perico. Muy bien, Joaquín.
que sepamos de él con esto, en esto se basa la historia, le da vida a la historia. Por lo tanto, todas las características de Fray Perico son relevantes porque eso nos ayuda a entender de qué se trata la historia. Es por eso que esas cosas de él son importantes, porque así nos da a entender quién era Fray Perico y de qué se trata la historia. Se trata de que él era una persona que todo lo repetía y eso provocaba que él se mandara embarrados. Entonces, ¿estas características de Fray Perico son relevantes en el relato? Sí. ¿De qué manera? Ya que con ellas se cuenta la historia de este personaje. Ahora, características físicas de Fray Perico. ¿A quién se le ocurre? Por ejemplo, Eso, recuerden que hay un eso lo momento tenemos donde... que hacer. Sí, Ya. ¿a quién se le ocurre? Por ejemplo, cuando él decía, me muero de hambre. ¿A quién se le ocurre entonces físicamente cómo puede ser él? Era muy flaco. Una persona que es flaca, normalmente come poco, por lo tanto, difícil que esté gritando, me muero de hambre. Mm, ¿Qué son las personas que comen a cada rato, que quieren puro comer y que tienen ansiedad? ¿Cómo son normalmente esas personas? Están rellenitos. Rellenitos. Muy bien, Joaquín. Entonces podríamos Es un decir, obeso. ¿cómo, Dante? Es un obeso. Podría ser obeso, robusto, gordito, Matón. ¿ya? Podríamos ponerlo ahí como cualquiera. Pachoncito. Le vamos a Aquí. poner, ya, le vamos a poner pachoncito porque ese suena más bonito. Le vamos a poner que era pachoncito. Características psicológicas. De Mm, estas vimos muchas en el relato. a ver, no confiaba mucho en sí mismo Entonces y era inseguro, seguro. Y los demás no bien, sé por qué llegué tarde. pero muy bien, Joaquín, era inseguro, esa era su principal característica psicológica. ¿Qué otra característica podríamos ver? Loco. ¿Por qué dice que era loco, Anto? ¿Qué te hace a ti entender que era loco? Porque siempre se mandaba muchas embarradas. Ya, pero eso a veces es tener mala suerte, no estar loco, porque si no todos estaríamos en un grado de locura. Era torpe. Torpe, ya, muy bien. Él conversaba con el gato, ¿eso qué les da a entender a ustedes? Que estaba un poco mal de la cabeza. Yo hablo con mi gato y no estoy mal de la cabeza. Amigable. Amigable, muy bien, Anto, era amigable. Tiene que estar en un manicomio. Bueno, y así si nos ponemos a pensar podemos ir encontrando muchas características del Fray Perico, ¿cierto? Entonces, la principal física nos daba a entender que era pachoncito. A mí también me da a entender que era joven, porque todos los otros frailes lo mandaban, entonces, que era joven, que era nuevo en el convento. Entonces, ahí uno va deduciendo, a través de lo que va leyendo, va deduciendo estas características, porque en ningún momento nos describían a Fray Perico, ¿cierto? Pero las cosas que nos contaban de él nos hacían entender cómo él era, ¿ya? Entonces, ahora que ya hemos visto estas características, ¿qué van a hacer ustedes en sus hogares? Ya, esto me lo tienen que enviar. A partir del cuento leído, escribe una carta a Fray Perico en la cual le des consejos de cómo ser un buen fraile. Ya, o sea, ustedes le van a aconsejar a Fray Perico cómo ser un buen fraile. La idea es que ustedes hagan su carta como que realmente se la fueran a enviar. Por ejemplo, estimado o querido o señor Fray Perico, le escriben su carta donde le expresan su visión, el mensaje que le quieren entregar y después se despiden atentamente Antonella o atentamente Dante, le ponen su firma y la fecha. Y esa carta ustedes me la entregan, me mandan una fotito. Ya, eso es lo último que deben hacer en su casa.
Y para cerrar, vamos a ver estas preguntas que siempre las vemos aquí al final, que son las preguntas del cierre, para ver qué fue lo que aprendimos hoy. Según lo leído en el texto, ¿por qué regañaban al padre superior? ¿Por qué regañaba el padre superior a Fray Perico? A, porque se le ocurrían travesuras para hacer, porque imitaba todo lo que hacían los demás, porque era muy flojo y colaboraba muy poco, porque siempre tenía hambre y se desesperaba. Porque imitaba todo lo que hacían los demás. La B. Muy bien, es la B. ¿Por qué los gatos estaban gordos? A, porque se comían la comida de los penitentes, porque iban a la cocina a comerse las sardinas, porque robaban la comida que había en las mesas, porque comían toda la comida que encontraban. ¿Quién se acuerda cuando el padre dijo, vamos a comer sardinas? ¿Qué había pasado con las sardinas? La B, profe. Que se le habían comido. Los gatos. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la B. ¿Por qué Fray Perico barría sin usar aserrín? A, porque creía que quedaba mejor, porque quería cuidar el aserrín, porque le daba flojera echarlo, porque nunca había barrido. La D. La B. ¿Seguros? No. ¿La C o la La D? A. Yo digo que es la D. Yo digo que es la C o la D. Una de las dos. La respuesta correcta es la D. Dice ahí, él jamás había barrido, por lo tanto, él solamente había visto a una persona que tomaba la escoba y barría y él hacía lo mismo. Y por eso no echaba aserrín. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D, porque nunca había barrido. ¿Ya? Así que eso, chicos, ¿alguna duda o consulta al respecto de las características de los personajes? ¿No? ¿Quedó todo clarito? Ya voy a poner presente a los que ingresaron después, que me falta ahí la Gabriela, que ingresó después a la clase. ¿Ya? Así que eso sería, chicos. Vamos a dar por terminada la clase.